Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos viendo el capítulo número 5, el padrón de la voluntad de Dios. En este capítulo veremos 7 secciones importantes que son los objetivos a seguir. Número 1, escribir los versículos llaves de memoria. Número 2, listar los hechos básicos acerca de la voluntad de Dios. Número 3, identificar 2 divisiones mayores de la voluntad de Dios. Número 4, usar la palabra escrita de Dios para tomar decisiones en las situaciones de vida. Número 5, explicar el padrón de la voluntad de Dios. Número 6, identificar una ilustración del desarrollo del creyente en conformidad con la voluntad de Dios. Número 7, hacer un estudio adicional de la voluntad revelada de Dios en la palabra escrita. Ahora vayamos al primer punto, que es el versículo o los versículos claves que debemos de escribir, y estos están en el capítulo número 1 del libro de Efesios, los versículos 9 al 11. Efesios número 1, del 9 al 11, dicen lo siguiente: Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Aquí tenemos los versículos, llaves y claves que debemos de escribir, y escribiendo nos ayuda a retener y nos ayuda a asentar en nuestro corazón y en nuestra vida. Vamos ahora al punto número 2, los hechos sobre la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Para empezar, siempre le decimos a toda la gente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama más de lo que tú te puedes imaginar. Y Dios quiere que tú te levantes. Él no quiere que tires la toalla en medio del problema y de la situación difícil. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Vamos a ver lo primero, la creencia que Dios tiene un plan para usted. O sea, lo primero que debo de saber como creyente de la palabra de Dios es que Dios tiene un plan para mí. Repite conmigo, Dios tiene un plan para mí. Así es, Dios tiene un plan para mí. Y el segundo punto es la habilidad de Dios para comunicarse contigo. La habilidad de Dios para comunicarse contigo o conmigo. Dios tiene una habilidad. Él nos hizo para su gloria. Él nos hizo para su alabanza. Él nos hizo porque nos ama. Y Él es un papá que nos ama, que nos quiere abrazar, que se quiere comunicar con nosotros diario. Y cuando no lo hacemos, estamos perdiendo la bendición más grande. Así es que empieza a comunicarte con Dios. Tú dices, bueno, lo hago el domingo o lo hago el lunes. Pero la comunicación personal con Dios es una comunicación diaria. Papá Dios, cómo te quiero. Papá Dios, cómo te amo. Qué lindo eres, papá Dios. Qué grande eres, papá Dios. Para ti no hay ningún imposible. Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad, lo dijimos. ¿Dónde dice esto en la palabra de Dios? Leamos Efesios 5:7. Efesios 5:7 dice: Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Veamos otra escritura que habla del plan de Dios. Yo lo que anhelo es vivir en la perfecta voluntad de Dios. Yo quiero caminar en el mover del Espíritu Santo. Y hoy lo voy a declarar para mi vida y para la tuya. Decláralo también, dile, Señor, yo quiero tu perfecta voluntad.
Permíteme caminar en tu perfecta voluntad. Permíteme caminar en el mover del Espíritu Santo de Dios. Así es que leemos Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice, por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Nosotros debemos de orar primero que el Espíritu de Dios descanse sobre nosotros, de acuerdo a Isaías 11:2. Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de poder de Dios, de consejería, de temor de Dios, de entendimiento de la palabra de Dios. Ciertamente yo quiero que el Espíritu Santo me guíe en todo este tiempo que estoy en la tierra. Yo quiero que Dios me guíe a través de su Espíritu Santo y que yo tenga la sabiduría para dirigir a su pueblo. Y yo le digo, Señor, dame entendimiento y sabiduría para dirigir a tu pueblo. Dios nos ha puesto a mi esposo y a mí como padres de naciones y Dios quiere que tengamos esa sabiduría y por eso le pedimos a la gente que ore por nosotros. Pero nosotros oramos también que Dios nos dé esa sabiduría y se las dé a todas las generaciones que estamos levantando para Él. Así es que dice Hechos 22:14, el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. La voluntad de Dios es planeada. Mira lo que dice Efesios 1:11. Repito, la voluntad de Dios es planeada. Efesios 1:11 nos dice, en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. El plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros es individual y es personal. Quiere decir que tú no puedes decir, yo soy salvo y ya si mi mamá salva, ya significa que yo soy salvo. Sabemos que también la salvación es personal e individual, pero la voluntad de Dios de cada persona es personal e individual. Veamos en 2 de Pedro 3:9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que Dios tiene un plan para tu vida. Y no tienes que buscar ese plan, tienes que saber ese plan. Cuando yo era una niña pequeña, como de 5 años, hay 2 anécdotas muy importantes de mi vida cuando tenía 5 años. Una anécdota que les platico que, porque era muy traviesa, un día mi abuelita me encerró en un cuarto y estaba todo oscuro. Y en ese cuarto yo estaba llorando porque me habían castigado y yo creo que fue la única vez que mi abuelita se hartó de lo que estaba haciendo y me castigó y me encerró en un cuarto oscuro. Pero mientras yo estaba en ese cuarto oscuro, yo estaba platicando con Dios. Y en ese cuarto oscuro yo le dije, Señor, yo te entrego mi vida. Le dije así, no sé, yo sé de Dios desde que sé hablar y conozco de Dios porque mis padres me enseñaron la palabra de Dios. Y somos 3 generaciones de ministros de la palabra de Dios. Pero yo empecé a platicar con Dios y le dije, Señor, tú eres responsable de todo lo que me pasa en mi vida. O sea, te entrego mi vida y tú eres responsable de todo lo que me pasa en mi vida. Eso es lo que yo recuerdo que hablé con Dios, como si me castigan, Señor, aquí está la responsabilidad, pero en sí empezaba a ver en el futuro que Dios iba a tomar control de mi vida, que Dios me iba a ayudar en todas las situaciones adversas, que Dios iba a estar conmigo en todo momento. Recuerdo otra situación, yo creo que estaba un poco mayor, pero a los 6 años yo tenía un anhelo de hablar en lenguas. Y era muy pequeña, quizá no entendía, pero yo veía a otras personas hablando en lenguas a los 6 años. Yo creo que Dios, Él tenía un plan para mi vida. Lo sé porque venían misioneros, profetas a la casa, amigos de mi padre.
Y ellos, una vez llegaron unos misioneros y profetas y dijeron, esta niña le ministrará a multitudes. Y sabe que yo los veía, yo no sabía de lo que estaban hablando. Pero después Dios me dio una visión de multitudes. Dios me dio una visión predicándole a mucha gente la palabra bendita de Dios. No se trata de nosotros, pero sí se trata del plan de Dios para nuestra vida. Y si estoy aquí es en obediencia a Dios. Y si estoy aquí es para cumplir la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es como el camino del hombre. Sí, muchas personas piensan que la voluntad de Dios es hacer lo que ellos quieren, como ellos quieren, a la hora que ellos quieren. Yo te quiero hablar ahorita y exhortar en el nombre de Jesús que no se trata de ti, se trata de Dios, se trata de Jesucristo, de la palabra de Dios, se trata del plan de Dios para tu vida. Yo hago lo que no me gusta hacer para poder disfrutar lo que me gusta hacer. Pero lo primero que yo quiero es que la voluntad de Dios sea desarrollada en mi vida. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, la voluntad de Dios. Tenemos que pedir que la voluntad de Dios sea desarrollada en nuestra vida. Y recuerdo a mi tío, Noel de Sousa, un gran hombre que fue ministro por más de 50 años, fue un apóstol, fue un profeta. Él estuvo en 5 países predicando el evangelio, en el radio. Él estuvo en algunos programas de televisión. Él fundó iglesias, como fundó iglesias mi padre y mi abuelo. Y mis abuelos paternos fundaron iglesias. Pero qué bonito, ahora la unción debe estar triple en nosotros. Cuando los hijos aprenden la palabra, tus hijos tendrán doble unción y serán bendecidos por causa de tu compromiso con la palabra de Dios. Así es que la Biblia habla de la voluntad buena. Yo quiero la voluntad buena de Dios. Repite conmigo, quiero la voluntad buena de Dios. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice así la palabra de Dios. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. El plan de Dios es progresivo, o sea, vamos avanzando poco a poco. Primero Dios me habla de su plan. El primer plan es que nosotros seamos salvos. Dios quiere que todo el mundo se salve y que venga el arrepentimiento, pero no todos se van a salvar, no todos van a venir al arrepentimiento. Pero a ti Dios te llamó, y te llamó desde antes de la fundación del mundo, y te llamó con un propósito importante en tu vida. Y hoy tienes que levantarte en el fluir del poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. ¿Cuántos dicen conmigo, yo quiero la buena voluntad de Dios? Y el versículo decía, la voluntad buena, agradable y perfecta sea sobre mi vida. Continuamos con el tercer punto. 2 divisiones de la voluntad de Dios. Vamos a ver 2 divisiones de la voluntad del Señor. Primero, la voluntad de Dios, la primera voluntad de Dios es la que está revelada en la palabra de Dios. Quiere decir, si yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida, yo tengo que leer la palabra de Dios. Y hay una gran bendición en aquellos que se levantan y se acuestan con la palabra de Dios. Hay una bendición de Dios para ti. Por eso hay tanta distracción en la noche con la televisión, el internet, etcétera, todas las redes sociales. Pero nosotros debemos de luchar por hacer un hábito de levantarnos con la palabra y acostarnos con la palabra. Porque ahí nos traza la voluntad de Dios. Ahí nos traza la voluntad de Dios. Vamos a continuar. La voluntad moral de Dios, la voluntad soberana de Dios y la voluntad individual de Dios. Leamos lo que dicen nuevamente Efesios capítulo 1, 9 al 11. Meditemos en la palabra de Dios. Él nos ha dado a conocer el misterio
Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Así es que vamos a ver 3 tipos de la voluntad de Dios. El segundo tipo, lo que no está revelado en su palabra. La segunda división de la voluntad de Dios es lo que no se revela en su palabra. Esto incluye el plan para la vida individual de cada creyente. La palabra de Dios no revela su ministerio, ocupación específica. ¿Qué iglesia usted debe de frecuentar? O sea, ¿dónde debes de crecer? ¿A dónde te llamó Dios? ¿Con quién usted va a casarse? ¿Dónde usted debe de vivir? Todavía cada una de estas decisiones son importantes. Es para decisiones como estas que usted debe buscar la voluntad de Dios y debe de ser capaz de escuchar la voz de Dios cuando Él hable. Así es que hay un plan revelado en su palabra, pero hay otras cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Que Señor, este trabajo está bien. Señor, este estudio está bien. Señor, esta congregación es donde yo debo de estar. Y si ya estás aquí es porque esta es la congregación a donde Dios te trajo y dices, de aquí no me muevo. Un pastor de una de nuestras iglesias dijo, yo estoy enamorado con Cristo. Dios me trajo amigos de fe y a compañerismo internacional. Y de aquí solamente me van a sacar en un ataúd, porque yo me voy a ir abriendo iglesias. Y sabe una cosa, le voy a dar gloria a Dios y no a los hombres. ¿Cuántas personas que tienen envidia y celos hay para que abren iglesias? Hay para que ganan almas. Hay para que haces tanto trabajo si no lo necesitas. Esa gente no está hablando por sí misma, está hablando a través de ella Satanás. Si alguien te dice que no crezcas, es Satanás. Si alguien te dice que no ganes almas, es Satanás. Si alguien te dice que no plantes iglesias, es Satanás. Porque ese es el plan de Dios aquí en la tierra, para que el hombre crea y tenga vida eterna. Vamos a ver los dos comparados. El deseo de conocer la voluntad de Dios con respecto a una cierta situación de la vida, primero estudie las Escrituras para ver la dirección específica que Dios le da. Si a ti te están poniendo unos trabajos, Dios va a hablar a tu vida y te va a hacer un sentir cuando tú no tienes miedo, cuando tú sabes que Dios te está hablando, Dios te va a dar paz en tu corazón. Dice, en muchas ocasiones situaciones la Biblia proporciona los principios generales, los que cuando entendidos y aplicados llevará a una decisión consistente con la voluntad de Dios. Y estos principios se aplican en una variedad de situaciones específicas. Veamos lo que dice segunda carta de Corintios 6, del 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? Aquí la Biblia da un principio general que no deben unirse creyentes e incrédulos. Quiere decir, cuando hablamos acerca de Rebeca, que tuvo sus gemelitos, sus mellizos, que era Jacob y Esaú, la Biblia dice que Dios amaba a Jacob, pero él aborrecía a Esaú. ¿Por qué motivo? Porque Esaú era una persona que no obedecía los conceptos de la palabra de Dios, no le interesaban, pero sin embargo Jacob, él se mantenía en contactos con Dios, cara a cara con Dios. Él respetaba la palabra de Dios. Y aunque él engañó a su papá, fue dirigido por su mamá. Pero Esaú se casó con mujeres paganas. Y Rebeca decía, ¿qué dolores de cabeza me ha traído Esaú? Porque se casó con mujeres que no creen, no son creyentes de la palabra de Dios. Tendrán una religión, pero nos quieren arrastrar a la idolatría. Nos quieren arrastrar, después tú dices, ay, es que lo amo tanto.
pero el resultado va a ser catastrófico. Nuestros hijos se deben de casar con personas cristianas, creyentes de la palabra de Dios. Vamos a ver el número 5, el padrón de la voluntad de Dios. Y leamos Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo nos va a decir, hagan esto, hagan aquello, pero nosotros tenemos que evaluar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La voluntad perfecta de Dios, la voluntad perfecta de Dios es cumplida cuando un creyente está en la armonía con la voluntad moral, soberana e individual de Dios para su vida. O sea, lo que tú estás haciendo concuerda con la palabra. Si tú estás siguiendo a una persona que está haciendo lo malo y si esa persona se cae en un pozo, tú también. Y la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y la palabra de Dios dice también que nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. Leer la buena voluntad de Dios. El creyente no está en el plan perfecto para su vida, pero él está dentro de la soberana y moral voluntad de Dios. Él no es desobediente a la voluntad revelada de Dios. Y él aún está buscando encontrar el plan individual perfecto de Dios para su vida. Ahora, la voluntad de Dios, agradable de Dios. ¿Cuál es la voluntad agradable? Este creyente está perdiendo la voluntad perfecta de Dios para su vida, pero todavía está en un área aceptable. Está viviendo la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva? Es que Dios dice, te voy a dejar que lo hagas, pero no es lo que yo quiero que hagas. Porque a lo mejor tú quieres hacer eso, pero yo no quiero que tú hagas eso. Eres mayormente bendecido cuando obedeces a Dios en lugar que a los hombres. Eres mayormente bendecido cuando tú obedeces a el liderazgo que Dios ha puesto, que si tú obedeces a tu familiar, a tu mamá, a tu papá y a tu hermano. ¿Cuántas personas dicen, bueno, pues ojalá me gustaría verte tirado en la calle que ser un creyente de la palabra de Dios? Qué terrible y qué pena por aquellos que no tienen los ojos abiertos a la voluntad de Dios. Número 6, un ejemplo de la Escritura. Números 22:12 dice, entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. O sea, una persona que quiere hacerle daño a un líder, porque si Dios te ha dado líderes, si tú deseas mal en contra de tus líderes, no vas a prosperar y no vas a tener autoridad. La gente no te va a seguir si tú no sigues a tus líderes principales. ¿Sí? Dios no puede bendecir el trabajo que tú haces. Hay muchas personas que ya son líderes y de repente uno los busca para algo y no tienen tiempo, porque están trabajando con un grupito y a ver a quién agregan más, cuando nosotros debemos de salir a la calle. Yo te exhorto a que no te quedes ganando la gente que está adentro, sino que vayas y ganes la gente que está afuera. Veamos lo que es caminar en la voluntad. Siguiendo la experiencia del nuevo nacimiento y motivado por el amor de Dios, la meta de cada creyente es caminar en armonía en la perfecta voluntad de Dios. A menudo se piensa que el padrón de conformidad del creyente con la voluntad de Dios se refiere al siguiente diagrama. Vayan a la página 50. Caminando en la voluntad de Dios, el diagrama número 1, la experiencia del nuevo nacimiento. Si no somos nosotros discipulados, nosotros salimos de Egipto, nos vamos al desierto y andamos dando vueltas y vueltas. Estoy como un yo estoy un día arriba y otro abajo. Pero cuando yo estudio la palabra, cuando yo creo la palabra, yo voy caminando hasta la tierra de Canaán, ya crucé el río Jordán y de aquí nadie me mueve, como dijo este pastor.
¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere seguir la palabra de Dios. Y el diagrama 2 es siguiendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Llegas a un pique. Sí, cuando uno sigue la voluntad de Dios, las cosas empiezan a suceder. Dios empieza a moverse de una manera especial y maravillosa. Veamos en 51 un ejemplo bíblico. La conformidad de David con la voluntad de Dios. Sí, ¿sabes? Cuando David se volvió el rey, él caminó en conformidad con la voluntad de Dios. Dios incluso llamó a David un hombre según su propio corazón, porque él era abierto con Dios, cometía un error y venía, Señor, perdóname, hice lo que no debía, ya no lo vuelvo a hacer, pero perdóname, límpiame, lávame. Y Dios trataba con el corazón de David. Y ahora nosotros tenemos que hacer la prueba personal y como estudio adicional el plan de Dios para ustedes. Y hay que leer cada una de estas escrituras que son tan interesantes. Y recuerden que hoy terminamos el capítulo número 5. Gracias. Según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Aquí tenemos los versículos, llaves y claves que debemos de escribir, y escribiendo nos ayuda a retener y nos ayuda a asentar en nuestro corazón y en nuestra vida. Vamos a acciones de vida. Número 5, explicar el padrón de la voluntad de Dios. Número 6, identificar una ilustración del desarrollo del creyente en conformidad con la voluntad de Dios. Número 7, hacer un estudio adicional de la voluntad revelada de Dios en la palabra escrita. Ahora vayamos al primer punto, que es el versículo o los versículos claves que debemos de escribir. Y estos están en el capítulo número 1 del libro de Efesios, los versículos 9 al 11. Efesios número 1, del 9 al 11, dicen lo siguiente: Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Así es, Dios tiene un plan para mí. Y el segundo punto es la habilidad de Dios para comunicarse contigo. La habilidad de Dios para comunicarse contigo o conmigo. Dios tiene una habilidad. Él nos hizo para su gloria. Él nos hizo para su alabanza. Él nos hizo porque nos ama. Y Él es un papá que nos ama, que nos quiere abrazar, que se quiere comunicar con nosotros diario. Y cuando no lo hacemos, estamos perdiendo la bendición más grande. Así es que empieza a comunicarte con Dios. Tú dices, bueno, lo hago el domingo o lo hago el lunes. Pero la comunicación personal con Dios es una comunicación diaria. Papá Dios, cómo te quiero. Papá Dios, cómo te amo. Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos viendo el capítulo número 5, el padrón de la voluntad de Dios. En este capítulo veremos 7 secciones importantes, que son los objetivos a seguir. Número 1, escribir los versículos llaves de memoria. Número 2, listar los hechos básicos acerca de la voluntad de Dios. Número 3, identificar 2 divisiones mayores de la voluntad de Dios. Número 4, usar la palabra escrita de Dios para tomar decisiones en la situación. Ahora al punto número 2, los hechos sobre la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad.
Para empezar, siempre le decimos a toda la gente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama más de lo que tú te puedes imaginar. Y Dios quiere que tú te levantes. Él no quiere que tires la toalla en medio del problema y de la situación difícil. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Vamos a ver lo primero, la creencia que Dios tiene un plan para usted. O sea, lo primero que debo de saber como creyente de la palabra de Dios es que Dios tiene un plan para mí. Repite conmigo, Dios tiene un plan para mí.